La Universidad Pedagógica continúa impulsando el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y en el marco de la conmemoración del Día del Abogado, realiza la conferencia Los procesos de filiación en la legislación salvadoreña, para lo cual se cuenta con la maestra Marina de Jesús Marenco de Torrento, magistrada propietaria de la Sala de lo Constitucional del Salvador, a quien damos una cordial bienvenida. Quiero mandar un saludo a toda la comunidad jurídica y a los estudiantes de la Universidad Pedagógica y agradecer al mismo tiempo a la licenciada Sandra Odette López, quien es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de dicha universidad, por la oportunidad que me da de dirigirme en esta breve charla en un tema de familia. Me dijo ella que escogiera cualquier tema, para mí todos son importantes, pero escogí el de las acciones de filiación. Y también decir que en este mes se celebran tres personajes importantes. Primero, el Día del Padre, el Día del Maestro y el Día del Abogado, que curiosamente me parece que los tres proyectan alguna enseñanza en la vida de sus semejantes, porque los padres obviamente educan a sus hijos, el maestro en las aulas y el abogado también. El abogado también enseña cuando asesora, cuando anda en su litis. Igualmente los jueces, dicen los jueces, educan y enseñan con sus sentencias. Entonces, por eso decidí hablar sobre el tema de la paternidad, en vista que también estamos en el mes del Día del Padre. Entonces, voy a hablar un poquito sobre este tema de la paternidad. Quizás por el tiempo solo voy a hablar de la paternidad. ¿Y por qué de la paternidad y no de la maternidad? Pues porque la paternidad es como que es más difícil emplazar la paternidad. La maternidad es como más sencillo. Todos vemos que en un documento de partida de nacimiento la madre siempre está ahí, pero a veces el padre no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque establecer una paternidad es mucho más difícil a veces que emplazar una maternidad, porque la maternidad, tal como lo dice el Código de Familia, se prueba con el hecho real del parto. Son hechos objetivos, pues vemos a la madre embarazada, vemos el parto y entonces podemos establecer plenamente la maternidad. Sin embargo, la paternidad no pasa a veces así, si no es que el padre voluntariamente otorga el reconocimiento. Entonces ahí tenemos pues una figura dentro de las acciones de filiación, que es el emplazamiento de la paternidad, la declaración de paternidad, porque también existe la impugnación. A veces sucede que una persona tiene como padre a alguien que biológicamente no lo es, y entonces en aras de conocer la verdad real, pues están esas acciones para impugnar la paternidad. Que si hay algún tiempo en esta charla, pues me referiré a eso también. La filiación se dice, de acuerdo al concepto que nuestro Código de Familia nos da en el artículo 133, es el vínculo de familia entre padres e hijos. Cuando es el padre es la paternidad y cuando es la madre es la maternidad. Las clases son por consanguinidad y por adopción. Obviamente la consanguínea es la biológica y la adopción, pues que es una institución muy noble también y es una institución de derecho de familia. Y como les dije, vamos a hablar ya puntualmente de la paternidad. La paternidad se establece de dos formas. La primera, dice el Código de Familia, por presunción de ley. O sea, aquel hijo que nace dentro de matrimonio se presume que es hijo del marido, o sea, del marido de la madre. Es una presunción que obviamente admite prueba en contrario. También dice que esta presunción abarca todavía 300 días después de decretada la sentencia de divorcio. O sea que si esta pareja se divorció y la madre quedó embarazada y nació dentro de los siguientes 300 días, se presume que ese niño o niña es hijo del marido.
Esa es la primera forma de establecer la paternidad, que si el padre no quiere voluntariamente ir a sentar la partida de nacimiento, la madre perfectamente puede ir al registro del estado familiar, llevar la partida de matrimonio o la sentencia que decreta el divorcio, y el registrador perfectamente, sin necesidad que el padre vaya, va a sentar la partida de nacimiento. Entonces no necesariamente tiene que ir el padre. Esa es la primera forma de establecer la paternidad. La segunda forma de establecer la paternidad es el reconocimiento voluntario, cuando el padre responsablemente admite su paternidad y lo reconoce. El Código de Familia le da al padre una facilidad para que él pueda otorgar ese reconocimiento. En el devenir del tiempo, porque nosotros, la jurisdicción de familia viene del Código Civil, y la normativa civil era más estricta en relación a el establecimiento de la paternidad, era más cerrada. Sin embargo, con el Código de Familia se abrió una cantidad de posibilidades para que el padre voluntariamente pueda reconocer al hijo. La primera forma de reconocimiento voluntario es que el niño nace y el padre va al registro del estado familiar, asienta su partida de nacimiento y manifiesta ahí que él es el padre. Y ahí ya queda reconocido. El artículo 143 del Código de Familia nos sigue dando otra cantidad de formas de reconocimiento. Dice que se puede hacer a la hora del matrimonio, cuando la madre y el padre contraen matrimonio y han concebido un hijo previamente al matrimonio. Dentro del matrimonio se puede reconocer el hijo, que el padre no ha reconocido hasta ese momento. Pueden ir a la Procuraduría General de la República y el procurador tiene esa facultad de autorizar reconocimientos. Lo puede hacer en una escritura pública ante notario. Incluso, dice el artículo, lo puede hacer en una escritura pública aunque el motivo de la escritura no sea el del reconocimiento de un hijo. Por ejemplo, el padre está otorgando una donación y en esa escritura de donación él puede hacer una manifestación de reconocimiento y eso es perfectamente válido. La ley, el código no limita, dice, no especifica qué tipo de acto jurídico ante notario. Entonces el criterio es que cualquier tipo de escritura, ahí se puede otorgar un reconocimiento. En testamento también. El testador puede, a la hora de otorgar su testamento, otorgar un reconocimiento. Y fíjense que todos sabemos que el testamento, una de las características del testamento es que es esencialmente revocable. Pero el mismo Código Civil en su artículo 998 dice que cuando el testador revoca su testamento, esa cláusula, esa declaración de reconocimiento voluntario queda viva, ¿verdad? Todo lo demás dice, mi declaración es que se revoque el testamento anterior, pero esa cláusula queda viva, porque el mismo 147 del Código de Familia dice que cuando un padre reconoce un hijo, este es de carácter irrevocable. Entonces, el testamento es esencialmente revocable, menos una cláusula de reconocimiento. Otra característica que tiene el testamento es que este surte efectos hasta la muerte del testador. Ese reconocimiento que está en ese testamento no va a surtir efecto hasta la muerte, hasta que el testador muera y el testamento se publique o se abra. No, va a tener efecto inmediatamente. O sea, la ley le da una cantidad de protección a esta figura de reconocimiento. Se puede reconocer ante un juez también. Aquí procesalmente hay algunos criterios que dicen ante qué juez, porque el código solo habla de algunos actos judiciales, pero no vamos a entrar en detalles porque el tiempo no nos alcanzaría. Pero sí dice que en escritos u otros actos judiciales se puede reconocer un hijo, o sea, ante un juez. Esta sería
la segunda forma de reconocimiento, o sea, el reconocimiento voluntario. Y finalmente, si no se ha dado ni la presunción de paternidad, ni el reconocimiento voluntario, nos queda la última forma de reconocimiento, que es la declaración judicial de paternidad. La madre, en representación de su hijo, si es menor de edad o es incapaz, o el hijo, si ya es mayor de edad y tiene capacidad para poder él accionar, puede demandar la declaración judicial de paternidad y esta es imprescriptible. O sea, lo puede hacer en cualquier momento de la vida. ¿Qué es lo que tiene que probar? Nuestro código da una cantidad de motivos para que, o de hechos que sustenten la declaración judicial de paternidad una vez probada. Esto también ha sido un avance en el Código de Familia, porque el Código Civil únicamente tenía como requisito para promover la declaración judicial de paternidad un concubinato previo. O sea que en unas relaciones de noviazgo, en unas relaciones donde no hubiese convivencia, no se podía demandar el reconocimiento en el Código Civil, porque acordémonos que el Código Civil era un código eminentemente patrimonialista y precisamente esas fueron las razones, la desigualdad y todas esas injusticias que hicieron la autonomía del derecho de familia. El derecho de familia dice no, se puede demandar la paternidad por una convivencia, por relaciones sexuales entre la pareja en la época de la concepción. Una relación sexual en la época de la concepción es suficiente si se prueba para que el juez pueda declarar la paternidad. También dice la posesión de Estado. Hay padres que tratan al hijo como hijo. Lo alimentan, lo llevan al colegio, hacen todas esas acciones de posesión, pero no reconocen al hijo. No lo reconocen, pero sí lo tratan como hijo. Entonces, si la madre o el hijo mismo puede probar dentro de un proceso toda esa cantidad de actos que el padre ha realizado por medio de prueba testimonial, entonces el juez declara la paternidad. Afortunadamente, a partir del 2000-2001, se creó por parte de la Corte Suprema de Justicia en el Instituto de Medicina Legal, por cierto, a iniciativa de la entonces magistrada, la doctora Anita Calderón de Buitrago, el laboratorio de huella genética. Eso vino a solucionar la prueba en temas de filiación, porque no era la prueba testimonial es una prueba que es pertinente, pero no es fácil probar una paternidad con prueba testimonial. Entonces, cuando se creó el laboratorio de huella genética, los jueces de familia, pues tenemos la prueba de ADN, que todos sabemos que es una prueba fehaciente, que tiene su mínimo margen que la ley le da en términos de posibilidades, pero ahí está, y eso ha venido a facilitar la declaración judicial de paternidad cuando el padre dentro del proceso se niega a reconocer. Hay otra figura sui generis que está ahí en el Código de Familia, que es el reconocimiento provocado. La ley de familia ha sido bastante protectora de los derechos de la familia, no solo en el tema jurídico, sino también en los desgastes emocionales y económicos que pueda tener las personas para poder acceder a la justicia. Y esta figura del reconocimiento provocado, la madre puede acudir, el hijo, si es mayor de edad, puede acudir al juez sin necesidad de abogado, porque para todos los procesos de familia se requiere la procuración obligatoria, pero en este caso pueden acudir a hacer una simple petición para que el padre para que el juez cite al padre, al supuesto padre, y que manifieste él voluntariamente si él es el padre de ese niño o niña. Dentro de la experiencia y del quehacer judicial, yo he sido por muchísimos años jueza de familia, pues muchísimas veces los padres llegan y reconocen voluntariamente. Y si no, dicen, me voy a someter a la prueba de ADN, y si la prueba sale positiva, pues yo lo voy a reconocer.
porque a veces hasta dicen yo no sabía que tenía ese hijo, qué sé yo. Entonces, eso evita el proceso, evita que la madre o el hijo vayan a un proceso que aunque no es engorroso, pero sí lleva todas sus etapas. Existe la posibilidad de que no pueda probar, que por una u otra razón la prueba de ADN no se dio y que no se dé la posibilidad de una declaración judicial de paternidad. Entonces, el padre reconoce al hijo voluntariamente y ahí termina el caso, sin tener que llegar a la parte procesal. O si no, le mandamos a hacer la prueba de ADN y con eso, si sale positiva, el padre voluntariamente reconoce. Esas son, digamos, las 3 formas que el Código de Familia da para establecer la paternidad. No hay otra manera. ¿Verdad? Que en el tema de la declaración judicial de paternidad ya dijimos que quien demanda es la madre y el hijo. Es más, hay ahí en la figura de la declaración judicial de paternidad una indemnización por daño moral y material para la madre y para el niño o la niña cuando el padre no reconoció voluntariamente, sino que lo hizo a través de una declaración judicial de paternidad, está obligado a indemnizarlos, material y moralmente. También existe la figura de la impugnación de la paternidad, que es otra acción de filiación, porque a veces hay reconocimientos de hijos que no son hijos. Yo siempre en mis clases, en mi cátedra en la universidad, le digo a mis alumnos que todas las figuras procesales o las instituciones del derecho de familia están ahí para que se puedan aplicar como deben de ser. Y siempre he dicho que el padre no debe reconocer al hijo que no es su hijo biológico, porque la experiencia lo que nos ha dado es que, y son casos a veces muy tristes, porque la madre permite que una persona, un hombre o con el que se va a casar, le reconozca al hijo que no es su hijo biológico. Luego después viene el divorcio y en las audiencias salen esas situaciones. Que él dice, mire, pero cuando ya estamos hablando de los alimentos, de la cuota alimenticia, el padre como una manera de defenderse dice, mire, pero es que él no es ni mi hijo biológico, pero lo reconoció. Entonces, ¿quién sufre esa situación? Es el hijo. Entonces yo digo, no reconozcan hijos que biológicamente no son sus hijos. ¿Cuál es la figura que puede ayudarle a eso? La adopción. Y la adopción es irrevocable. Usted adopta a ese hijo y ese va a ser su hijo para toda la vida, a menos que haya una nulidad. Pero de lo contrario no. En cambio, reconocer un hijo que no es su hijo, eso a la larga le puede, a veces el mismo hijo cuando se da cuenta que este señor no es su papá, él impugna la paternidad. Entonces, para no vernos en esos casos, es mejor hacer las cosas como son. En derecho jamás hay que elegir salidas alternas o atajos, no, ahí están las instituciones para que correctamente las apliquemos. Y en este caso es la adopción, y cuando se adopta un hijo, la misma ley dice, una vez adoptado el hijo, pasa a ser como hijo biológico. No hay ninguna diferencia, ninguna. Se le cancela la partida original y se le asienta una nueva en donde por ningún lado aparece que es un hijo adoptado. La partida es idéntica a la partida del hijo biológico. Entonces, eso es bien importante. ¿Quiénes pueden demandar la impugnación de la paternidad? Como el acto jurídico de reconocer un hijo es irrevocable, el padre que reconoció voluntariamente no puede demandar la paternidad, porque esta es irrevocable. La ley le da esa legitimación activa a otros actores. Pueden ser los padres del padre reconociente u otros ascendientes, o uno dice la ley que tenga un interés actual. Incluso podría ser el verdadero padre biológico. Claro, todas estas acciones tienen un plazo de caducidad, porque no podemos dejarlas indefinidas. Fíjense que para la declaración no hay prescripción, dice, pero para la impugnación sí, porque no podemos dejar abierta en incerteza jurídica una figura tan importante como es la paternidad. Por eso la ley les da al mismo padre, porque en la declaración
como hablábamos de 3 formas de establecer la paternidad, decíamos que la primera era por presunción de ley. Ahí el padre no reconoce, sino que es la ley la que le da la paternidad por presunción. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí él puede demandar, porque él no ha otorgado reconocimiento. Entonces, la ley le da esa oportunidad para que sea él. Este es en él cuando el hijo nace dentro de matrimonio. Él puede demandar a la madre y al hijo en impugnación de paternidad, y la ley le permite que lo haga él porque él no lo reconoció, sino que fue la ley la que le estableció la paternidad. Pero también él tiene una doble calidad. Puedes tener legitimación activa o legitimación pasiva. Legitimación activa cuando él demanda, y legitimación activa, activa cuando él demanda, y pasiva cuando él es demandado, porque el hijo lo puede demandar a él. En este caso, y mucho ojo, porque en la práctica judicial hemos visto que la madre le da poder en representación legal del hijo al abogado para que promueva la impugnación de la paternidad matrimonial, y en este caso la madre no lo puede hacer. La madre tiene que ser demandada juntamente con el padre cuando es el hijo. Entonces alguien se pregunta, entonces el hijo, si es menor de edad, no va a poder demandar nunca. La Procuraduría lo puede representar y plantear la demanda contra el padre y contra la madre. La madre siempre va a ser demandada en las acciones de impugnación de paternidad matrimonial. Entonces ahí sí queda claro que el padre lo puede hacer, pero también el hijo, y el padre tiene un plazo de caducidad. 90 días, dice, a partir del momento en que se dio cuenta que no era su hijo. Entonces esas cosas tienen que ser probadas dentro del proceso. El hijo no, el hijo siempre su acción es imprescriptible. Si el padre muere sin haber impugnado, lo pueden hacer los herederos, siempre y cuando se manejen unos plazos de caducidad que no vamos a entrar en detalle por el tiempo. En el reconocimiento voluntario, ahí sí el padre no puede demandar. ¿Por qué? Por lo que ya dije, el reconocimiento es irrevocable, y entonces él no puede decir, aquí vengo yo a demandar, que yo reconocí, y ahora vengo a... Sería prácticamente una revocatoria de una paternidad que la ley ya la prohíbe. Entonces sí le da la oportunidad a los ascendientes de él y a otras personas. La declaración judicial de paternidad, esa no se puede impugnar. ¿Por qué? Porque esa la dio el juez y hay una sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada, que ya no se puede tocar. Lo único que puede hacer el padre dentro de o cualquiera de los actores dentro del proceso es un recurso de apelación. Si el juez sentencia al lugar la paternidad o sin lugar la paternidad. Entonces ahí es un recurso de apelación, pero dentro del proceso, para impugnar esa sentencia. Pero una vez que la sentencia haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, esa paternidad emplazada de esa manera jamás podrá ser impugnada. Entonces, esos son los casos. También hay otra acción de nulidad del reconocimiento voluntario, y en este caso sí lo puede hacer el padre, y es el padre el que lo tiene que hacer, el que reconoció, pero ahí no se está atacando la paternidad. Ahí lo que se está atacando es el acto jurídico que está viciado por cualquiera de los elementos de validez del acto jurídico. Un consentimiento viciado, error, fuerza o dolo, más que todo en ese sentido, ¿verdad? Que haya habido alguna cuestión que vicia el acto jurídico. Bueno, he hablado brevemente sobre esta figura tan importante que es la paternidad, tanto en las acciones de emplazar la paternidad como de desplazarla. Quizás solo brevemente también decir que si el padre muere sin reconocer al hijo, se puede plantear la demanda contra los herederos, ¿verdad? Para que se pueda establecer la paternidad, igualmente la impugnación de la paternidad. Esta es un derecho que tiene el hijo y que se transmite muerto el supuesto padre o el padre. Quizás finalmente hablar un poquito de las consecuencias del establecimiento de la paternidad.
primeramente la autoridad parental. Aunque la ley dice, fíjense, que cuando es declarada por el juez, no va a ejercer la autoridad parental. La autoridad parental son 3 elementos importantísimos: el cuidado personal, la representación legal y la administración de bienes que los padres tienen en relación al hijo. No es una facultad de los padres, no, es un deber que la ley les impone. Hasta que los hijos llegan a 18 años, se casan o se muere el hijo. Pero la ley es tan sabia que dice que cuando se establece la paternidad por una declaración judicial con oposición del padre, el padre no va a ejercer esta figura de la autoridad parental. Y yo creo que tiene lógica porque el padre se ha opuesto dentro del proceso, ha negado la paternidad, no ha querido reconocer voluntariamente, muy difícilmente va a querer responsabilizarse de estos 3 elementos que la ley le impone, y lo va a hacer mal. Entonces, para evitar eso, el legislador ha dicho, mire, si la paternidad se establece por declaración judicial, no va a ejercer la autoridad parental. En los otros 2 casos sí. Cuando se da por presunción de ley y cuando hay reconocimiento voluntario, nacen esas obligaciones que contiene la autoridad parental. Dentro de esas obligaciones, aparte de las, digamos, jurídicas, que es representar al hijo mientras sea menor de edad o incapaz y administrarle sus bienes, está una que es elemental y es el cuidado personal. El cuidado personal implica una cantidad de obligaciones que los padres tienen. Cuidarlo, obviamente, cuidarlo físicamente, tenerlo, protegerlo, pero no solo eso, también procurarle una buena educación, formarlo, que se eduque, formarlo bien en el sentido de sus valores, principios morales, religiosos, etc. Su educación, la educación que el niño quiera, y obviamente sus alimentos. Sus alimentos que implica no solo material o literalmente la comida, su ropa, todo su vestuario, su vivienda, su recreación, su salud, sus gastos médicos, todo eso el padre está en la obligación de proporcionárselos. Cuando este elemento del cuidado personal no es cumplido en la forma como la ley lo requiere, entonces existe la figura de la suspensión o la pérdida de la autoridad parental. Porque cuando los padres están obligados a ejercer la autoridad parental, lo tienen que hacer como la ley se los manda. Si ellos fallan, entonces pierden esta obligación que el Estado les ha impuesto, y obviamente vienen otras figuras, porque el derecho de familia es bien bonito porque todas las instituciones están relacionadas entre sí. Estábamos hablando de filiación, de repente nos pasamos a la autoridad parental, un poquito de los alimentos, después que si se pierde la autoridad parental entra la figura de la tutela, ¿verdad? Porque el niño o la niña menor de edad o el incapaz declarado tiene que tener a alguien que lo represente legalmente. Entonces viene la figura del tutor, que también es el juez el que está obligado a proveerle tutor a alguien que no lo tiene. Ahí vemos pues todas estas figuras del derecho de familia que tienen íntima relación. De verdad que hablar de ellas es muy emocionante, es muy bonito. Son instituciones profundas que a veces no alcanza el tiempo para poder hablar de ellas, y sobre todo cómo se desarrollan ya en el quehacer judicial, en los tribunales de familia, pero sí tenemos una normativa de derecho de familia que verdaderamente le da protección a la familia. Así es que si funciona naturalmente, qué bueno, pero si hay problemas, ahí está la justicia de familia para darles esa protección que requieren. Yo estoy muy agradecida por esta oportunidad
que la señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica me ha dado en esta oportunidad. Quiero mandar un saludo a los padres, al maestro y finalmente a mis colegas abogados y abogadas. Muchas gracias por la atención prestada. Agradecemos a la magistrada su tiempo y participación, que sin duda ha sido de gran relevancia para esta Casa de Estudio Superior, la cual les desea feliz Día del Abogado.